Educación inclusiva, un reto social compartido. La Ley General de Educación 28044 contempla la inclusión. Hoy, el magíster Pedro Carlos Pérez Martinto nos va a hacer una exposición detallada, concienzuda, minuciosa acerca de este tema que preocupa a todos los docentes, tanto de inicial, primaria como de secundaria. Pedro Carlos Pérez Martinto es profesor con categoría principal de auxiliar de la Facultad 5 de la Universidad de las Ciencias Informáticas, asignatura Metodología de Investigación, máster en Educación Especial, árbitro revisor de la revista Hacer, también de la Universidad César Vallejo. Tiene una serie de estudios realizados, por ejemplo, estrategias para la atención educativa integral a escolares ciegos y baja visión, Centro de Referencia Latinoamericana para Educación Especial, el CELAE, en La Habana, Cuba. Posgrado en Metodología de la Investigación Científica, sexto curso para tutores científicos, el procesamiento estadístico de los datos en investigación cualitativa. Posgrado en Preparación Básica de Seguridad y Defensa Nacional en la Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana, Cuba. Posgrado en Metodología de la Investigación Científica, quinto curso para tutores científicos, los paradigmas cuantitativos y cualitativos de la investigación científica. Posgrado CTS en la Universidad de Ciencias Informáticas de UCI. Y seríamos largo enumerar todos los estudios que tiene nuestro querido amigo Pedro Carlos Pérez Martinto. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar mi exposición, quiero pedirle disculpas por la disfonía que presento, causal de la temperatura. Amanece muy frío, calienta muy rápido y eso, en verdad, como decimos los cubanos, me mata. Segundo, quiero agradecer a las autoridades de la universidad por darme la oportunidad por segunda vez. Veo caras conocidas, ya nos habíamos visto el año pasado en otro tema de tecnología y demás. Quiero agradecer y me parece que si no lo hago soy injusto conmigo mismo. Todo lo que pudimos aprender con el doctor Carlos, porque me pareció excepcional, muy importante, todo lo manejado independientemente de los contextos que nos diferencian a partir de desear aplicar de una manera u otra las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y en este sentido, quiero hacer uso de los miles de expresiones que escuché sentado en la mañana, solo uno, dentro de un breve minuto. Y mi último agradecimiento, y para mí el más importante, es a ustedes los maestros, que conjuntamente con todos los maestros latinoamericanos, somos militantes de la educación, porque sin ella no habría avance de ningún tipo en ninguna región ni en ningún país. Quiero comenzar con algo que comentaría la maestra Rosangélica, sentada en la tercera fila de esta banda, cuando expresaba: los niños son hábiles. Y en todo el trayecto de la conferencia de mi colega, se hablaba de la responsabilidad e importancia del docente educador. Y traía entonces unas palabras, una frase de nuestro héroe nacional José Martí, apóstol de Cuba, cuando diría: educar es depositar en cada hombre
toda la obra humana que le ha antecedido. Es hacer de cada hombre resumen del mundo viviente. Es preparar al hombre para la vida. Y como bien Carlos lo explicaba, es también ubicarlo en su tiempo, porque los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y futuros adultos son reflejo de su tiempo. Se parecen mucho más a su tiempo que a sus padres. Y en ese sentido, nosotros ya padres deseamos que nuestros hijos sean mejor que nosotros mismos. Y ese es Martí, desde el siglo XIX, mucho antes de que una bala atrevida le trozara el corazón por sus ansias de libertad e independencia en Cuba. Y como somos militantes de la educación, yo quiero centrarme en el tema que me compete sobre el proceso de inclusión educativa. Y les voy a decir algo. La inclusión educativa por sí sola no es inclusión educativa. Debe estar gerenciada, dirigida por algo importante que para los cubanos denominamos voluntad política de nuestro Estado y nuestro gobierno. Y por eso lo ubico ahí en el centro, porque para nosotros rectorea, dicta políticas educacionales en función de dar atención a todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, con una cierta necesidad educativa especial en las escuelas especiales o en las escuelas regulares. Y voy a acotar algo. Cuba, según datos que alguien ha publicado en internet, posee el 83,7% de escuelas especiales de Latinoamérica. Y más abajo de esa publicación se preguntaban, para mí calciosamente, ¿en Cuba hay inclusión? Yo mismo me respondía, sí la hay, porque nosotros llevamos a los estudiantes con o sin necesidades educativas especiales hasta la universidad. Y esto es expresión de que hoy contamos con niños ciegos, impedidos físicos, graduados universitarios en ingeniería en sistemas, en medicina, en psicología. Y si tengo esto en la mano, ¿habrá o no habrá inclusión en Cuba? Es ahí donde les pido que cada vez que lean en internet algo, lo analicen. Y voy a repetir algo que decía en Piura en el mes de marzo. Si quieren conocer a Cuba, vayan a Cuba. No hay otra alternativa. Yo no me siento responsable de venir a narrárselas. Se aprende en el contexto, se aprende en la práctica. Esas políticas educativas del Estado nos permiten entonces hablar a nosotros del proceso de inclusión educativa, de centros de formación orientados al desarrollo y de una amplitud del perfil profesional. ¿Por qué traigo estos tres elementos en un mismo sentido? Porque no habrá tampoco inclusión educativa si yo no tengo en el aula un maestro preparado para asumir un determinado fenómeno o proceso educativo donde niñas y niños son diferentes por naturaleza y una discapacidad los puede hacer mucho más diferentes aún. También en Piura estuve escuchando los dilemas de los padres de familia que por un mal manejo pedagógico llegan al centro de la escuela, se reúnen con su director y plantean: mi hijo no avanza,
La directora pregunta, ¿cuáles son sus razones? Es que han puesto un niño ciego en el aula y el maestro solo lo atiende a él y deja al resto de los niños. Esto pudiera ser a la inversa. El padre del niño discapacitado puede llegar a la escuela y decir, mi niño aquí no pinta nada. ¿Y de qué inclusión estamos hablando? ¿De una inclusión física o una inclusión educativa premiada de valores, sentimientos, aprendices? Y es ahí donde yo quería detenerme para crear una reflexión en ustedes. Y el otro aspecto, no menos importante, que también debe ser dirigido por políticas educativas, es crear en las carreras pedagógicas un perfil cada vez más amplio, donde no solo se enseñe a aprender a niños regulares, sino que en el proceso de desarrollo humano también hay particularidades que coinciden en los niños discapacitados que pueden ser utilizados igualmente, lo que el maestro debe estar preparado. Más adelante les traigo una controversia entre dos clásicos para mí en la pedagogía fundamentales, sin desdeñar de muchos otros que han escrito. Vamos entonces a ver algunos conceptos de qué cosa es inclusión. Según la UNESCO, es el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades. Involucra cambios, modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras, estrategias, con una visión común que incluye a todos los niños y niñas del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular. Si hacemos un análisis profundo, ya nos estamos limitando. Pero bien, es inclusión. El Centro de Estudio de Educación Inclusiva, por la sigla que ven ahí, plantea que inclusión es posibilitar a todos los estudiantes a participar de lleno en la vida y el trabajo dentro de las comunidades, sin importar sus necesidades. Es el proceso de mayor participación de los alumnos en el colegio y la reducción de la exclusión de las culturas, el currículo y la comunidad de los colegios locales. Según el Centro de Investigación All Inclusive, plantea que el término inclusión implica una filosofía alrededor del lugar donde se brinda la educación, una aproximación interdisciplinaria de planeación en equipo, métodos de instrucción y actitudes. Yo solo he tomado esos tres conceptos que me parecieron bien generales, pero a la vez específicos en los diferentes contextos latinoamericanos. Pero vamos a sistematizar para que se pueda entender mejor. Inclusión educativa, entonces, es un proceso para la atención educativa de los niños con o sin necesidades educativas especiales, en un mismo espacio. Transforma espacios educativos en centros interdisciplinarios. Y ya estoy hablando de no solo el docente, sino del especialista en orientación y movilidad, sino también del logopeda, del orientador de lengua de señas, del reparador de la máquina de escribir braille, o sea, interdisciplinario, donde se aplica estrategias, métodos, modificación curricular, técnicas y tecnologías. Y ahí
vuelve a aparecer o vuelvo a coincidir con la ponencia del año pasado, donde las tecnologías juegan un papel fundamental en los procesos educativos y específicamente en los procesos de inclusión. Y por último, el elemento que aparece es la responsabilidad del Estado en la atención educativa. Cuando hablo de responsabilidad del Estado, si ahorita analizamos Chiclayo, es responsabilidad de las autoridades regionales, pero es también responsabilidad de la universidad donde se forman los maestros en un proceso extensionista. No hacemos mucho si formamos en el proceso de la práctica diaria de un maestro, de un profesional en formación, se graduó y ya. Debemos establecer el seguimiento profesional para constatar, tocar con la mano cuán crecimiento ha ido obteniendo en el medio donde labora. ¿Qué ha sucedido en esa aula que acá llaman aula inclusiva? Pero reitero, no puede ser inclusión física, debe ser inclusión a partir del desarrollo de sentimientos, valores del colectivo hacia el niño con necesidad educativa y de este hacia el colectivo al cual participa en dicha aula. ¿Cuáles serán entonces las bases y principios de la inclusión? Yo les voy a detallar varias para poder sentarnos o tener un sustento de qué el maestro debe hacer realmente. Mire, la primera base es la base pedagógica, es el proceso de formación, y dentro de esta pedagogía que se va aprendiendo en las aulas universitarias y en los contextos de práctica, aparecen los principios de la educación, respeto a la personalidad del alumno, la sistematicidad del maestro, la objetividad de los conocimientos, la socialización, la adaptación curricular, la utilización de métodos y medios diferenciados, dominio de las teorías que explican el proceso de desarrollo del niño, no solo de aquellos categorizados, y lo pongo entre comillas, como normales, sino de todos los que desde sus potencialidades y vías de acceso al conocimiento aprenden. Esto nos lo da la pedagogía. Entonces, si llegamos a un lugar como maestros y no nos sentimos preparados, debemos hacer un estudio, un proceso de capacitación, superación, donde yo encuentre, busque creativamente, con tecnología o no, ese conocimiento que me falta para entregar el máximo a los niños que tengo en el aula. De otra manera, estamos entonces engañándonos, falseando a los niños y prácticamente rompiendo una ley pedagógica, que es el principio al respeto de las personalidades. Y tenemos muchas en nuestras aulas. Otra de las bases es la psicológica, porque todos los niños, independientemente de que tengan la misma edad en mi aula, no son iguales, porque es un ente biopsicosocial, de acuerdo a las teorías de la escuela histórico-cultural, donde existen factores que inciden en él y crean motivaciones, intereses diferentes uno del otro, y es el maestro, es el docente, el responsable de dar una clase democrática con consenso, pero es un consenso teórico a partir del cómo y qué medios utilizo para transmitir el conocimiento, para mediar en el proceso de aprendizaje. De ahí que debemos tener en cuenta las características de cada proceso en cada niño
tener en cuenta la importancia de crear bases de orientación en las actividades con el fin de garantizar una motivación como estrategia para el niño en su acceso al medio, la comprensión de establecimiento de procesos de estimulación y reconocimiento de los resultados, apoyo y ayuda social. Otra de las bases son las bases tecnológicas. Hoy aprendí algo, este congreso es para eso. Yo hubiera puesto, si antes de hacer la diapositiva hubiera tenido la conferencia del doctor Carlos como bases de plataforma, porque incluye mucho más, no solo las TIC, sino en todos los medios concebidos para el proceso educativo, incluido el propio entorno. De ahí que en la base tecnológica planteamos la utilización de tecnología para brindar apoyo, para eliminar barreras, para potenciar los procesos de estimulación del desarrollo y el apoyo sistemático a los conocimientos. Una base que no debe faltar son las bases legales. Manifiesto que en las leyes constitucionales de los diferentes estados, si regresamos un poquito, comencé por ahí, es el centro. La escuela no puede hacer lo que le da la gana. La escuela debe estar guiada por políticas educacionales adecuadas y deben ser gerenciadas, dirigidas por ese guía, esa voluntad política de hacer que nuestros niños aprendan 3 veces más cada día. Su voluntad política hacia el desarrollo de una atención educativa adecuada, convenios interministeriales que contemplen a todos los niños, discapacitados o no, y le ofrezcan acceso al aprendizaje y a su desenvolvimiento continuo, reconocimiento de sus derechos como ciudadanos y posibilitar con su desarrollo el aporte que han de brindar estando preparados para la vida, como nos pedía José Martí desde el siglo XIX. Otra de las bases, inevitablemente, son las bases institucionales, que están muy ligadas al Estado. En Perú, quizás ustedes me dirían, bueno, acá están no ligadas, están separadas, porque hay universidades que son estatales y otras no, pero existen políticas que rectorean los procesos educativos. En cuanto a la institucionalidad, yo me he centrado en la universidad, que son los responsables de la correcta formación, capacitación, superación en un perfil amplio de los profesionales, más que un gestor educativo para la atención de los niños, respetando sus particularidades de aprendizaje, particularidades psicológicas y de inserción social, destacando la necesidad no solo de llevar a todos por el igual camino, sino de comprender la existencia de otros paradigmas de atención dirigido al proceso final de la inclusión social. Desde el 20 de julio que llegué acá a Perú, un tema constante en la televisión es la inclusión social. Y viaja desde los intereses del Estado a los intereses institucionales. Para lograr una inclusión social, debemos trabajar juntos, en consenso, democráticamente. No podemos lograr una inclusión social por la voluntad de una única persona o un solo grupo, porque estamos hablando de preparación
profesional que es igual a la garantía del futuro de la nación. Si mal preparamos, ya sabrán a dónde llegarán. Si preparamos en todos los lineamientos educativos previstos, entonces estaremos dando una garantía de futuro a la nación. ¿Conocen ustedes que de 2002 al 2012 fue la década de la inclusión? Y yo les traía cuánto se ha avanzado en esa década. Y bueno, en lo que se ha avanzado es lo siguiente: existen escuelas en proceso de inclusión, ha existido modificaciones curriculares para la formación, capacitación y superación docente, al igual que modificaciones curriculares en algunos centros para dar una atención educativa eficiente. Y en muchos estados de Latinoamérica ya se han dictado normas y políticas estatales a favor de la inclusión. ¿Qué se necesita para una escuela inclusiva o para lograr ese proceso de inclusión educativa? Bueno, la existencia de centros de diagnóstico y orientación, la capacitación constante del profesional, del personal docente que están en estos centros, y nuevamente el perfeccionamiento de políticas que se ajusten a las necesidades reales. Yo me voy a centrar en la capacitación, formación profesional y superación del docente en el manejo de teorías de aprendizaje a cargo de estas instituciones. Y me voy a tomar el atrevimiento de colocarles dos clásicos, pero son dos clásicos que muchos docentes de ustedes se me han acercado y me dicen: no es que no la sepamos, es que no sabemos aterrizar la teoría. Ahí hay dos grandes de la psicología y la pedagogía. Y en muchos textos por ahí aparece Piaget versus Vygotsky, o Vygotsky crítica a Piaget, y en eso nos hemos dedicado, pero ha faltado cómo verlo en mi aula, cómo yo acabo de comprender cuál es la zona de desarrollo próximo de mi alumno para poder potenciar un aprendizaje significativo. Eso es lo que nos ha faltado. Y en ese sentido, vamos a observar algunas cosas en que los clásicos, desde su contexto, desde su visión, aportaron a la psicología y pedagogía de aprendizaje. El conocimiento para Piaget es un proceso de interacción entre sujeto y el medio físico, eso lo saben. Y Vygotsky, a partir de todo el desarrollo social, planteaba que es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, entendido como social culturalmente. Yo no noto diferencia, y hay quienes los diferencian, pero ¿cómo llevo eso al aula? ¿Cómo acabo de comprender que un niño en mi aula que vive en la capital no es igual a un niño que vive en un barrio marginal, en el underground, pero está en mi aula? ¿Cómo yo, a partir del manejo del conocimiento, logro una equidad, igualdad, creo valores, sentimientos en mis clases para que los niños no se sientan diferentes? Otro elemento: según Piaget, el ser humano al nacer es un individuo biológico. Eso lo saben. Como también saben que el ser humano al nacer
es un individuo social, porque no nace, no cae como la lluvia. Desde que lanza su primer llanto y toma el pecho de la madre, ya hay interacción social. Y en ocasiones tenemos niños que ambos son biológicos, sin embargo el de la capital llegó a mi aula con el desayuno incorporado, pero el del underground llegó al aula con deseo de aprender, pero no desayunó. Entonces, ¿cómo logro, a partir de mis clases, mis estrategias pedagógicas, lograr una equidad, una igualdad entre mis alumnos? Miren, les voy a responder desde ya. Es creando valores, es creando sentimientos de colaboración, es tratando de que los niños en cada clase se ayuden creativamente. No es dando la respuesta a las tareas, es viabilizando, mediando en los procesos para que los niños salten al nuevo conocimiento. El maestro solo debe conocer cuál es la zona de desarrollo próximo de cada niño. Y hay una autora seguidora de esta escuela, Pella Galperi, como también lo es Talísina, que plantea base orientadora de la actividad. Usted explora con el niño qué sabe hacer a partir de los objetivos que tiene. Y a partir de ahí, usted le ofrece la ayuda. Al final vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué ocurriría en un aula regular con varios niños ciegos? Vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vean cómo lograr formar conceptos en estos niños de manera igualitaria que en todos. ¿Cuáles serían las acciones específicas para la inclusión? Primero, el establecimiento de redes de colaboración. Segundo, la implementación de estructuras de aprendizaje colaborativo. Y tercero, puse un tercero, pudieran haber muchos más, fortalecer, pudieran ser muchos más, pero este es sumamente importante, fortalecer la ética profesional y personal de la comunidad educativa. Y en la tarde tendrán ese fenómeno, una conferencia que va a tratar sobre el fenómeno del bullying. Y en ocasiones decimos, los niños se hacen bullying, el maestro hace bullying. Y entonces me pregunto, ¿y la ética dónde está? En su comunidad es un hombre íntegro, pero al entrar al aula se guardó su integridad en el bolsillo y también compartió los bullying por un niño que no aprende a la misma velocidad de otros, por poner un ejemplo. En el caso del establecimiento de redes de colaboración, en Cuba existe el CDO, Centro de Diagnóstico y Orientación, y para suerte de los procesos educativos en Perú, también tienen una estructura, un organismo que cumple determinadas funciones, denominado SAANE, lo deben conocer, pero en Cuba constituye una estructura rectora en el estudio de caracterización psicopedagógica de cada uno de los casos, alumnos, la orientación a la familia y a la comunidad, la incorporación del niño con necesidad educativa especial en un centro correspondiente de acuerdo a la política educativa que rige. El niño puede ir a la escuela especial o el niño puede ir a la escuela regular con un apoyo pedagógico por parte de especialistas. En el Perú, el Centro de Educación Básica Especial, CEBE, constituye el servicio de apoyo y asesoramiento para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales, como una unidad operativa itinerante, responsable de orientar, asesorar al personal directivo y docente
en las instituciones educativas inclusivas. Fíjense que no se dice inclusión educativa o un niño en proceso de inclusión, sino desde ya se estigmatiza la educación. Escuela inclusiva. ¿Por qué ponerle ese nombre? Simplemente escuela donde hay niños que sienten o poseen necesidades educativas especiales y los maestros que están dentro son los capacitados para dar la atención. Yo traté de buscar una relación entre el SAANE y el CDO. El CDO realiza la evaluación, el SAANE realiza la evaluación psicopedagógica, elabora el plan de orientación individual de cada estudiante en coordinación con el docente dosivo. Ya lo estigmatizaron también. No es un maestro distinguido, no es inclusivo. Fíjense, asesora los aprendizajes de calidad para los niños, niñas y adolescentes. Articula escuela y comunidad. Correcto. Yo diría, pudiéramos establecer una colaboración para hacer mucho más. ¿Qué pasa con el CDO? El CDO, por política educativa, está en la comunidad y de esa manera organiza sus actividades con dos equipos, uno asesor y uno multidisciplinario, que entre ambos dirigirán el proceso de atención del niño con necesidad educativa especial, sea la discapacidad que sea. Asesora y controla el trabajo de los equipos, tanto dentro como fuera de la escuela, especial o regular. Ejecuta el entrenamiento de técnicos y especialistas, así como la elaboración de los planes de intervención. En ocasiones se interviene en la comunidad porque es donde está el foco que irradia una posible conducta en determinados alumnos. Y el Centro de Diagnóstico y Orientación sustenta todo el proceso, pero trabaja en la comunidad. Y propicia que en los entrenamientos metodológicos se incorporen los procedimientos para el tratamiento de prevención, porque en educación, en psicología, en medicina y en el resto de la ciencia del saber humano es mejor prevenir que curar. Como el tema que estamos desarrollando tiene que ver con este proceso de inclusión, un compromiso compartido de qué manera y con cuántos elementos. Yo quise traerle 3. Y en primer lugar está la universidad. Hoy la César Vallejo, con toda la voluntad política y sus procesos de extensionista que desarrolla. Y el Estado, el maestro y la familia. Cuando digo familia, es todo el entorno comunitario donde el niño convive. En el caso de la universidad, ¿qué aparece en ella? Los sustentos teóricos, legales, las prácticas, los experimentos, con un fin de aprendizaje profesional. Están los maestros en formación o profesionales de pregrado o maestros en ejercicio que están en un proceso de capacitación o formación profesional. Está la escuela. En la institución está la escuela, porque de otra manera no tendría un espacio para formar a un profesional sobre bases objetivas. Está la ética. Y ahorita dijimos que el maestro que entraba y se metía la ética en el bolsillo, toda su integración, pero éticamente debemos manejar todos los principios del desarrollo humano en la universidad para que quede claro qué hacer cuando estemos en la práctica.
y esto se desarrolla de manera constante. Esa ética también está en el maestro. Maestro formado sobre bases universitarias. Por eso está en él ese proceso ético, moral. Y está en el maestro un proceso que es de utilización constante y es el fortalecimiento de los valores. De los valores. No solo los de él, sino los que él aprende de sus niños y en la manera que él transmite a sus niños como un ente de ejemplo para que estos crezcan y tengan un mejor condicionamiento de vida. Y en el caso de la familia, conociendo que hay familias y familias, y se pudiera comparar en aspecto económico, político, religioso, las familias son diferentes, pero hay que desarrollar, poner sobre el tapete todos los valores humanos que todas las familias poseen, para que de esta manera lograr un apoyo desde la familia y su entorno al maestro que está en el aula. También de eso se hablaba en la mañana. En el caso de la implementación de estructura de aprendizaje colaborativo, esto se refiere a la actividad de pequeños grupos desarrollada en el salón de clase o fuera de él. La idea que lo sustenta es sencilla. Los alumnos forman pequeños equipos en los que estarán incorporados también los niños con necesidades educativas especiales. No hay que temer. Al final los niños todos se abrazan, sean discapacitados o no, pero todos los niños se abrazan cuando están aprendiendo en una actividad rectora que es el juego. A partir de la mediación del profesor en las tareas docentes, educativas, de manera frontal, individual y diferenciada, según las potencialidades de los educandos. ¿Cuáles serían algunos de los elementos del aprendizaje colaborativo? La cooperación, evidentemente, la responsabilidad como valores a desarrollar en nuestras aulas, la comunicación, es el uso de la lengua materna. Yo en el día de ayer observaba la conferencia de Hilder, me pareció genial. Sin embargo, pudiera yo, ¿no?, atrevidamente, así somos los cubanos de atrevidos, pudiéramos también aportar, y es la cláusula de desarrollo, dominio, perfeccionamiento de la lengua materna, porque en ocasiones, compañeros, nos perdemos. Queremos aprender 17 idiomas y no sabemos hablar el castellano. No hablamos castellano. ¿Y cómo entonces los niños se van a interrelacionar? ¿Cómo transmitimos los valores? ¿En inglés? ¿En francés? Tenemos que transmitir los valores en la lengua materna castellana que poseen nuestros niños. Y yo agregaría mucho más. Esto es un país multilingüista. ¿Por qué no aprendemos quechua? Si eso es de la cultura peruana. Hay muchas cosas que aprender, muchas, y también forman parte de los procesos de inclusión educativa. No solo hay procesos de inclusión educativa en inicial, en primaria o secundaria, también lo hay en la universidad. Miren, también lo hay en la familia. En ocasiones tenemos hijos y siempre de todos los hijos nos nace uno muy travieso que le llaman la ovejita negra, así como yo. Tan travieso, hiperkinético, hiperactivo, no hace caso. ¿Cómo incluir a este niño en la familia? Ese era yo cuando chiquito. Mi madre y mi padre simplemente me daban tarea. Y mi madre y mi padre, ninguno de los dos eran pedagogos. Tareas. Si tienes tanta energía, por lo poco que comes, mijo, tareas.
Mi abuela tampoco era pedagoga y decía, lo primero es trabajar, después come, tú verás que él la pide. Déjalo que trabaje. Trabajo y estudio. La comida se solicita porque es algo necesario del organismo. Y era una estrategia pedagógica que mi familia instauró, no solo en mí, en varios también, ¿no? Parece que éramos realmente una raza diferente, distinta. Nos parecíamos a la César Vallejo, pero de travesura, de indisciplina, ¿ya? Otro de los elementos es el trabajo en equipo y por lo tanto, algo que no puede faltar y que el colega del polo amarillo de allí de la esquina reiteraba constantemente, y es el proceso de evaluación. Hay que evaluar, con regla o sin regla, individual o colectiva, pero el niño tiene que sentir que hay disciplina, que hay normas. No se puede vivir en el albedrío. Yo hago lo que me da la gana, porque desde los juegos, videojuegos, hay normas. Y en la vida todo tiene normas. Ahorita yo llego a una de sus casas y usted no me va a dejar que yo haga lo que me dé la gana. Usted me va a poner normas. Tiene una hija menor de edad, ya empinadita. A mí que me gustan tanto, usted me va a decir, cuidado, que te corto los pies. Hay normas. Y si la vida es de normas, entonces hay que evaluar en colectivo, en evaluaciones democráticas, en consenso, pero hay que evaluar. ¿Cómo fortalecer la ética profesional y personal de la comunidad educativa? Primero, con el dominio de la ciencia que enseña. He llegado a lugares y entonces de buenas a primeras hubo un corte eléctrico, los alumnos se paran y se van, porque el maestro no es capaz de, sin electricidad, explicar a los alumnos la otra parte de la clase que no va a ver en el PowerPoint. Hay que dominar el contenido, hay que dominar la ciencia que se enseña y no dejar que la ciencia lo domine a uno. Eso es ética, es un componente importante. Dominio de los métodos de enseñanza-aprendizaje y la formación de valores. Creo que esto ha quedado más claro. Voy a apurarme un poquito porque se están quemando. Voy a apurarme un poquito. El otro punto es el dominio de los valores morales humanistas de la profesión. Miren, José de la Luz y Caballero, en uno de sus tantos escritos, decía que maestro no puede ser cualquiera. Maestro ha de ser el del evangelio, el de vocación, el que éticamente es capaz de transformar a sus educandos. Y otro de los componentes son los resultados prácticos acumulados en la labor educativa que pasan por el proceso de evaluación, pero que son importantes retomar para constantemente ir en camino del perfeccionamiento. Yo les traje en la diapositiva siguiente un grupo de clásicos. Son clásicos de la pedagogía. Ya habíamos visto a Piaget en su teoría sobre la naturaleza del conocimiento, a Brunet en la teoría de aprendizaje, a Husserl, el tema de aprendizaje significativo, de lo cual me hablaba en la mañana, Vygotsky con su teoría del constructivismo social y sus disímiles teorías, a Pella Galperin, seguidora de Vygotsky, en su teoría de la formación por etapa de las acciones mentales y los conceptos. Y al final traje a nuestro héroe nacional José Martí, que en sus obras completas, tomo 5, página 261, escribió:
el fin de la educación no es hacer al hombre nulo por el desdén o el acomodo imposible al país que ha de vivir, sino prepararlo para ser útil, para ser bueno y útil en él. Concluyo para que centrar ideas concretas de todo lo que hemos debatido en este espacio, ¿no? Los avances alcanzados en la década de inclusión nos indican que debemos continuar hacia el desarrollo de factores indispensables, la preparación profesional y diferenciada de los docentes. Y de ahí yo propongo ¿y por qué? Cuando Vallejo, la UCB, en todo el proceso de perfeccionamiento y creación, ¿no sería útil tener la carrera o la escuela de educación especial para que desde ese espacio profesional capacitar a todos los maestros que tienen niños con necesidades educativas especiales en sus aulas? Nótese que no dije maestro incluido, dije maestro que necesita capacitarse porque tiene niños en su aula con necesidad educativa especial. A mí me parece que es un aporte modesto, una idea que se las dejo ahí en la nube más próxima al occipital, de crear un espacio como este. El reto compartido del proceso de inclusión pasa por la unificación del conjunto de factores sociales que influyen en su desarrollo. La posición política del Estado es la base legal que permite que los docentes asuman los procesos de formación, capacitación y superación hacia la inclusión educativa con un sentido ético. No es incluir por incluir, no es colocar al niño por colocarlo en el aula, que le barreras que no va a aprender. La utilización de diferentes herramientas, alternativas pedagógicas, análisis curriculares, concepciones de apoyo al docente y la utilización racional de las TIC posibilitan un acceso de los escolares al aprendizaje activo y colaborativo. La función del maestro como mediador del proceso de aprendizaje hace que la presencia de los niños con necesidades educativas especiales en las aulas contribuyan al desarrollo de valores, sentimientos humanos y el compromiso de las familias y la comunidad para el logro de los objetivos propuestos. Era formar al hombre para la vida. Y como comencé con José Martí, esta parte la concluyo cuando Martí, en su tomo 23, página 23, de sus obras completas, escribió: la inteligencia tiene dos fases distintas, la de creación y la de aplicación. Cuando aquella no se une a esta, hace desventurados y mártires, enfermos incurables del dolor perpetuo de la vida. La de aplicación, con ser menos noble, es más adecuada y necesaria a la existencia. Una y otras mezcladas son el germen escondido del bienestar de un país. Muchas gracias. Vamos ahora rapidito. Todo el mundo va a cerrar los ojos. Todo el mundo. Yo soy el maestro de esta aula. Todo el mundo cierra sus ojos
tengo alrededor de 1.500 alumnos ciegos. Y yo quiero formar el concepto de fruta en mis niños ciegos. Les pido que piensen cómo lo harían. Véanse ciegos y traten de formarse el concepto fruta, que los niños videntes lo ven y saben qué cosa es un banano, una papaya, una lúcuma, un maracuyá. ¿Cómo lo hago con los niños ciegos? Abran los ojos. Miren, voy a retomar nuevamente la frase que decía la maestra Rosangélica. Los niños son hábiles, nos ganan. Pero yo les pido que como el maestro es responsable del proceso, alguien me diga cómo formo el concepto fruta en mi aula inclusiva. Tengo niños videntes y tengo un niño ciego. ¿Cómo logro formar ese concepto? ¿Cómo cumplo el objetivo en todos los niños, incluyendo mis cieguitos? Alguien, por favor, profesora. Rosa Angélica, venga. Si son ciegos, les entrego una fruta. Entonces, por el olfato, ellos huelen. Entonces ahí me van a decir, le doy una manzana. Entonces, ahí utiliza los niños o cualquier persona. Entonces, bueno, ahí el olfato. Pues. A través del olfato, ¿no? Hasta donde yo sé, porque la verdad yo soy docente de educación inicial. Y a Correcto. mí me gustan. Pero bueno, en inicial también puedo tener un niño. Y tengo, a propósito, tengo dos. Un niño, porque tengo niños de 4 años. Tengo un niño con problemas, musculares, y otra niña pequeñita, sorda muda. Entonces, yo le ayudo bastante a lo que sé. Correcto, profesora. Gracias. Miren, normalmente un maestro llega al aula y tiene el concepto fruta. Bueno, alumnos, vamos a aprender qué cosa es una fruta. ¿Qué son frutas? Base orientadora de la actividad, y los niños comienzan a responder. El platanito y el cieguito repiten. Y sin querer, estamos llevando al niño ciego a un fenómeno que se llama verbalismo, que no es otra cosa que tener un conocimiento literal del objeto, pero no haberlo tocado, probado, olido. Y como en mi aula yo tengo que formar valores y sentimientos, y tengo que lograr un aprendizaje colaborativo, puedo apoyarme en los niños videntes que le enseñen a mis niños discapacitados en la materia que estamos desarrollando. Yo llevo mis frutas, le entrego al resto de los niños, pero son los niños los que se acercan al niño ciego para que conozca entonces a qué sabe el platanito, cómo sabe la papaya, qué olor tiene, qué es una piña, que la toque, que la muerda. Y ahí voy equiparando los aprendizajes, porque Vygotsky lo dejaba claro. Hay un proceso de supercompensación cuando falla un analizador. Entonces, es lo que me decían muchos de ustedes, que sabemos de Vygotsky, pero no sabemos cómo aterrizar estas cosas. Creo que en la tarde pudiéramos manejar disímiles maneras. Yo creo que sería muy importante que las interrogantes viniesen de ustedes hacia el panel que se desarrollará en la tarde, de los temas que estamos desarrollando en el día de hoy, para nosotros aprender de sus interrogantes y modestamente tratar de darle alguna solución pedagógica, alguna visión psicológica del proceso al cual ustedes, maestros con niños con necesidades educativas en sus aulas, están viviendo. Porque sé que las vivencias son diferentes. No es lo mismo la sordera que la ceguera, que el impedimento físico-motor, o que incluso una dificultad del aprendizaje.
que también hay niños lentos en el aprendizaje en esa sala. Entonces, yo concluyo y les doy las gracias por haberme permitido hacerlo sudar. Bueno, me dan 15 minutos más. ¿Alguna pregunta? Profesor. Maestro, lo que acaba de experimentar usted a través de los procesos para enseñar a un niño ciego, yo lo resumo en dos cosas. Los videntes decimos, hay que ver para creer. Y los invidentes dirán, hay que palpar, oler y comer para creer. Gracias. Correcto, profesor. Muy bien. Yo simplemente soy un maestro de educación especial, especialista en ciegos y débiles visuales, que he tenido la posibilidad en Cuba de trabajar como docente en varias especialidades. Lo primero que he tenido que hacer es estudiar mucho, porque no es lo mismo aprender sistema braille que sistema. Entonces el alumno se paraba y cuando yo lo regañaba me decía así, qué maestro más pesado. Ponía una cara y maestro pesado. Sin embargo, el ciego te toma de las manos para demostrarte que te equivocaste en los puntos, que no dice Martí es el héroe, dice otra cosa. Mire, maestro, se equivocó, porque es complicado para los videntes aprender el sistema, pero ellos se los aprenden por supercompensación. Y desde 1900 tanto, Vygotsky de eso habló, lo detalló sobre bases biológicas, psicológicas, pedagógicas, pero en un entorno social. A ver, ¿alguna otra pregunta? Como te conversaba temprano en la mañana, mi gran preocupación es, en nivel inicial nos preocupamos de los niños con discapacidades. En primaria también, en secundaria igual. Ahora yo siempre me he preguntado, el profesor universitario, cuando tiene un estudiante con capacidades diferentes, pero que quiere superarse, que tú me contabas, en Cuba habían ingenieros de sistemas invidentes, que había cantidad de jóvenes sordomudos, qué sé yo, pero profesionales. En el Perú ocurre lo mismo, sí debe haber, desde luego, pero en nuestras universidades acá en Chiclayo tienen esa gran preocupación por preocuparse cuál de sus estudiantes tiene esas discapacidades y darle oportunidades. Esa es mi pregunta. Profesora, sí, habíamos conversado en la mañana. El problema de los profesores universitarios en Cuba. Les voy a tratar de responder así, rapidito. Voy a tratar de no equivocarme en lo que les voy a decir. Pero el problema de los profesores, no voy a generalizar tampoco, de un gran grupo de profesores universitarios en Cuba, es que para nosotros tener un niño discapacitado, un joven discapacitado en nuestras aulas, es un reto para nosotros. Es un reto social para nosotros. Y si no somos capaces de asumir ese reto, estaremos excluyendo a los niños, jóvenes y hasta adultos con necesidades educativas especiales. Yo les contaba en la mañana que muchos de los estudiantes ciegos que yo tuve, yo recién graduado en los años 90, me los he encontrado en la Universidad de La Habana estudiando psicología. Y me los he encontrado igual que cuando estaban en mi aula. Portan bajo el brazo su máquina de escribir braille, su mochila atrás con sus cartillas braille, y llegan al aula deambulan con una orientación y movilidad adecuada y logran apropiarse del aprendizaje.
De esta manera es que nosotros lo asumimos. Es un reto para nosotros. No sé si le evacúo todas sus dudas. Bueno, muchas gracias. Gracias también al doctor Pedro.